Lo sabemos desde hace décadas. La sociedad cambia, las generaciones cambian y con ello, la Tierra también sufre cambios. Se le da poca importancia a un asunto que nos va a afectar en el futuro. El cambio climático es la variación global del clima en la Tierra, tanto por causas naturales como sobre todo por acciones humanas. Es algo inevitable. Es un problema mundial que ha crecido en importancia durante los últimos 40 años. Cada verano se incrementa el número de incendios forestales. Cada año las temperaturas de los océanos aumentan drásticamente. Los desiertos del mundo se han expandido. Debemos actuar ya, porque no se trata de salvar nuestra existencia en este planeta, sino de volverla mejor. Sabiendo lo que conlleva esta situación terrestre, ¿estamos haciendo algo para combatir ese cambio climático? A pesar de todo el daño que hacemos y causamos, hay propuestas que son utilizadas en la actualidad con el objetivo de minimizar el daño causado y lidiar con ello. En la iniciativa de la economía agraria, donde se utiliza la biomasa, se intenta incrementar el número de ganaderías privadas, debido a que son más sostenibles, generan más riquezas y además la autogestión de los pueblos es mucho más eficaz. Otro planteamiento bastante interesante son los acuerdos entre países. Se pretende reducir la producción de gases de efecto invernadero a través de acuerdos internacionales que comprometan a los países a no sobrepasar los límites establecidos entre naciones. Además, hoy en día, se incita a la población a realizar cambios en los hábitos de consumo y en la reeducación de nuestras necesidades, teniendo en cuenta lo realmente necesario para vivir en armonía con el planeta. Consumir productos alimentarios de proximidad o también conocidos como productos de kilómetro cero es otra forma de ayudar al medio ambiente. Por otro lado, es destacable cómo en las instituciones educativas últimamente se hacen muchos proyectos e intervenciones ecologistas. Se inculca desde pequeños diferentes maneras de reciclar y contribuir con el ecosistema. Asimismo, se intenta consumir menos carne. Esta producción masiva de alimento es la responsable de entre un 25% y un 40% de las emisiones de dióxido de carbono. A continuación, Irene Rubiera, miembro de Ecologistas en Acción, nos da su opinión acerca de las medidas contra el cambio climático. Que mientras las 100 empresas más grandes del mundo emitan el 73% de los gases de efecto invernadero a la atmósfera, digamos que de poco sirve ir en bici, que está muy bien y yo voy en bicicleta, ¿vale? Yo voy en bicicleta y como poca carne y todo esto, pero realmente a mí me parece que lo que necesitamos aquí ahora mismo es un impulso normativo muy fuerte que ponga un coto a las emisiones de estas grandes compañías, que solo les interesa ganar dinero y no les preocupa el planeta que van a dejar ni el planeta en el que viven ahora. Con esto podemos decir que el cambio climático tiene un profundo impacto en la supervivencia y el desarrollo de la humanidad, tanto en la ciudad llena de tráfico y ruido como en el pequeño rebaño que se encuentra en zonas aisladas. Es un gran desafío para todos los países. El clima está cambiando, nosotros también deberíamos. Durante más de 30 años, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha estado investigando la situación terrestre, sus consecuencias y posibles estrategias de adaptación en todo el mundo. El IPCC fue creado en 1988 para facilitar las evaluaciones del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, sus posibles repercusiones y estrategias de respuesta. Actualmente, el IPCC está organizado en 3 grupos de trabajo que se ocupan de las bases físicas del cambio climático y el grupo especial que formula y perfecciona los estudios realizados. Se confeccionan estudios a diario, se realizan proyectos constantemente, se prometen objetivos como en las COPs, pero nosotros queremos un cambio de sociedad, no un cambio climático. ¿Está la sociedad entonces bien encaminada en la lucha contra el cambio climático? ¿Son las COPs verdaderamente efectivas? Pero antes, ¿qué son las COPs? Simplemente son reuniones desde las que los gobiernos lavan su imagen y pretenden mostrarse comprometidos con la grave situación que está sufriendo nuestro planeta.
¿Cuáles son los objetivos que se proponen en ellas? Para saber qué es una COP, es necesario conocer primero qué es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta fue adoptada durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, a la vez que se crearon otras dos convenciones, el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y la Convención de Lucha contra la Desertificación. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entró en vigor el 21 de marzo de 1994 y ha sido ratificada por 197 países que constituyen las partes de la Convención. Esta convención reconoce el grave problema del cambio climático y tiene como objetivo estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, producidas por la acción del ser humano y que pueden dañar el sistema climático. Además, establece que ese nivel debería alcanzarse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tomó prestado una línea muy importante de uno de los tratados ambientales multilaterales más exitosos de la historia, el Protocolo de Montreal de 1987, que obligaba a los Estados miembros a actuar en interés de la seguridad humana incluso ante la incertidumbre científica. La COP, Conferencia de las Partes, es un evento anual y universal que celebra la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con la finalidad de aprobar y acordar las medidas que se van a tomar para cumplir los objetivos propuestos en relación con una agenda. Los 197 países se clasifican en distintas partes, atendiendo a sus compromisos y tipo de economía. Las partes las conforman todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, así como Niue, las Islas Cook y la Unión Europea. Además, la Santa Sede y Palestina se presentan como estados observadores, pues son muchos los países que forman parte de esta organización, pero son los estados más desarrollados los que deben liderar el cambio, puesto que son los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Para ello, han aprobado destinar fondos para la creación de medidas y el apoyo de actividades contra la lucha climática mediante un sistema de subvenciones y préstamos a través de la Convención, que están gestionados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Los países industrializados, por tanto, también acuerdan compartir la tecnología con las naciones menos avanzadas. La COP26 fue la 26ª Conferencia del Clima celebrada en Glasgow entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre de 2021. Reunió a todos los gobiernos con el objetivo de cumplir el Acuerdo de París adoptado en 2015, en el que todos los países del mundo acordaron intensificar los esfuerzos para intentar limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles de la era preindustrial e impulsar la financiación de la acción sobre el cambio climático. El cambio climático ha pasado de ser un incómodo problema a una emergencia mundial que amenaza la vida del planeta en las próximas 3 décadas. Aunque los países han asumido nuevos compromisos y reafirmado previos antes de la COP26, el mundo se precipita hacia un peligroso aumento de la temperatura global de al menos 2,7 grados centígrados en este siglo. El último informe de la ONU sobre la brecha de emisiones explica que un total de 49 países, además de la Unión Europea, se han comprometido a un objetivo de emisiones cero. Esto abarca más de la mitad de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, más de la mitad del PIB mundial y 1/3 de la población mundial. Hay 11 objetivos consagrados por ley que cubren el 12% de las emisiones mundiales, pero muchas de las medidas propuestas no concuerdan con los compromisos presentados oficialmente, los planes de contribución determinada a nivel nacional, conocidos como NDC. Esto explica una vez más por qué la COP26 es tan importante. En ella se trataron 4 cuestiones principalmente, y teniendo en cuenta la descarbonización, las emisiones de metano y la transición hacia una energía limpia, se desarrollaron las siguientes medidas. En primer lugar, asegurar las 0 emisiones en todo el mundo para mediados del siglo y mantener los 1,5 grados centígrados. Para ello,
Los países deben conseguir la eliminación gradual del carbón, frenar la deforestación y acelerar el cambio hacia economías más ecológicas. Los mecanismos del mercado del carbono también formarán parte de las negociaciones. En segundo lugar, adaptarse más para proteger a las comunidades y los hábitats naturales. Dado que el clima ya está cambiando, los países afectados por el cambio climático deben proteger y restaurar los ecosistemas, así como construir sistemas de defensa y alerta e infraestructuras resistentes. En tercer lugar, la financiación climática. En la COP15, las naciones ricas prometieron canalizar $10.000 millones anuales a las naciones menos ricas antes de 2020 para ayudarles a adaptarse al cambio climático y a mitigar los nuevos incrementos de las temperaturas. Esa promesa no se ha cumplido y la COP26 será crucial para asegurar esa financiación, con la ayuda de las instituciones financieras internacionales, así como para establecer nuevos objetivos de financiación climática que se deben alcanzar para 2025. En cuarto lugar, trabajar juntos para conseguirlo. Esto significa establecer colaboraciones entre los gobiernos, las empresas y la sociedad civil y, por supuesto, financiar el Reglamento de París para que el acuerdo sea plenamente operativo. Además de las negociaciones formales, se esperaba que la COP26 estableciera nuevas iniciativas y coaliciones para llevar a cabo actuaciones para combatir los efectos del cambio climático. En España se recogieron un conjunto de medidas en la Ley 7/2021 del 20 de mayo de 2021 de cambio climático y transición energética que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París de 2015 mediante el desarrollo sostenible y uso racional de los recursos, la reducción de emisiones, uso de energías renovables y eficiencia energética, la creación de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y Estrategia de Descarbonización a 2050, el aumento de fuentes de energías renovables y eficiencia energética, transición energética y combustibles, la movilidad sin emisiones y transporte, la adaptación al cambio climático, la transición en una economía descarbonizada, la movilización de recursos, contratación pública y finanzas verdes, la inversión en educación, investigación e innovación, la gobernanza y participación pública, la fiscalía verde y la transposición de derecho comunitario. Hasta la fecha, 26 han sido las COPs que se han celebrado a lo largo del mundo. Cada una de ellas cuenta con una serie de acuerdos entre los diferentes países que forman parte. Todo comenzó en 1995 en Berlín, en el momento en el que se reconoció el cambio climático como un posible problema a largo plazo, por lo que se optó por iniciar una serie de estudios sobre el estado del clima que determinarían la situación del mundo, la magnitud del problema y cuáles serían las medidas necesarias a tomar. Pero no fue hasta 1997 cuando se tomó el primer gran acuerdo sobre el cambio climático, el conocido como Protocolo de Kioto. Fue aceptado con la condición y el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los países más industrializados entre 2008 y 2012. En las cumbres posteriores a Kioto se pudo ver que los países no cumplían con los objetivos establecidos, y no fue hasta 2002 en Nueva Delhi cuando se remarcó la urgencia que corría a mitigar las emisiones de todos los países. Finalmente, fue en 2005 cuando entró en vigor el Protocolo de Kioto, 8 años más tarde de su creación. En 2007 se intentó llegar a un acuerdo que fuera capaz de sustituir el Protocolo de Kioto, incluyendo a todos los países, para así en 2008 poder definir qué objetivos cumplir. En 2010 se formalizaron todos los acuerdos de Copenhague y se creó el Fondo Verde para el Clima. Finalmente llegó un acuerdo ambicioso, la cumbre de 2015 en París. Dicho objetivo pretendía limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados. Justo lo ideal sería a 1,5 grados. El acuerdo que se firmó hizo que por primera vez tras 20 años todos los países se unieran en una causa común. Ya en 2018 el debate se centró en pedir una mayor exigencia en la reducción de emisiones, ya que la temperatura global estaba en aumento. Finalmente llegó 2021 y con ella la 26ª COP. En esta última cumbre celebrada hasta la fecha se estableció 2050 como límite para alcanzar las 0 emisiones de gases de efecto invernadero.
Además, más de 20 países se comprometieron a finalizar con la financiación de combustibles fósiles en este mismo año 2022. A lo largo de estos 26 años, desde la primera cumbre en 1997, la preocupación y el conocimiento sobre el cambio climático ha ido en aumento. Se ha podido ver la utilidad que algunas de estas cumbres tuvieron, como fue la de Kioto o la de París. Sin embargo, para algunos, todos estos años en los que no se llegaron a grandes acuerdos son vistos como años perdidos en la lucha contra este problema mundial. ¿Qué es el efecto invernadero? Sobre el calentamiento global. En el video de cambio climático. El cambio climático al calentamiento global. El cambio climático global. Venga, vamos a un tema climático son conceptos de cambio climático. Tres conceptos cuyos significados están interconectados. Cada uno de ellos es el resultado de un exceso del anterior. Un proceso iniciado por un fenómeno fundamental para la vida en la Tierra, pero que, sin embargo, termina con consecuencias que pueden provocar el final de esta misma. A partir de la distancia a la que nos encontramos del Sol y de la capacidad de las zonas heladas de la Tierra para reflejar la radiación que proviene de este, a nuestro planeta le corresponde una temperatura denominada efectiva. Haciendo cálculos, esta es de menos 18 grados centígrados. ¿Por qué entonces la temperatura media de la Tierra es de 15 grados centígrados? La respuesta la hallamos en el primero de los términos ya mencionados, el efecto invernadero. Su nombre proviene de la similitud con las instalaciones cuya finalidad es cultivar plantas en un ambiente más cálido que el exterior. En nuestro caso, lo cultivado es la vida en la Tierra, y el exterior es el espacio. Para que el efecto invernadero se dé, es fundamental la existencia de una atmósfera que rodee el planeta, ya que es esta la encargada no solo de reflejar la energía emitida por el Sol, sino también de retener en su interior parte de aquella que sí deja pasar. Esto sucede gracias a los conocidos como gases de efecto invernadero, unos gases que conforman solamente el 1% de la composición atmosférica. Destacamos el vapor de agua y el conocido dióxido de carbono. A través de la continua y abundante emisión de estos gases, la especie humana ha incrementado el efecto invernadero y, consecuentemente, la temperatura media del planeta. Entonces estamos hablando del calentamiento global. En los últimos 100 años, la temperatura media del planeta ha aumentado 0,85 grados. Puede no parecer preocupante. Sin embargo, este aumento es el responsable de que, por ejemplo, en 2021 Europa alcanzase una temperatura nunca antes registrada en su territorio, 48,8 grados centígrados. De hecho, se estima que para 2040 esta incrementará hasta los 51 grados. Con la rotación de la Tierra, todo este nuevo calor gira a su vez, provocando cambios en la climatología de la Tierra a largo plazo. Y así llegamos al tan conocido cambio climático. Cada vez hay nevadas más grandes, granizadas tremendas, esas danas que de pronto nos llegan, que nunca habíamos oído hablar aquí y que de pronto nos encontramos con que hay zonas de España que se encuentran inundadas de un día para otro, que hay huracanes cada vez más fuertes, cada vez más cantidad, etcétera. O sea, hay señales claras de que tenemos un problema encima. ¿Y cómo lo estamos afrontando los seres humanos? En los últimos años el problema se ha focalizado en la emisión de combustibles fósiles para la obtención de energía. Por ello, numerosos países comienzan a apostar por las energías renovables. Se prevé que su participación en el suministro de energía pase del actual 26% al 44% en el año 2040. Su diversidad, abundancia y potencial de aprovechamiento en cualquier parte del planeta las diferencian de los combustibles fósiles. Pero lo que las hace realmente importantes es el hecho de que no emiten gases de efecto invernadero. A pesar del indispensable papel que juegan los gobiernos en la resolución de este problema, cada uno de nosotros como individuo podemos contribuir en ella. Desde el ahorro de energía en el hogar hasta la participación y organización de manifestaciones, pasando por ejercer el voluntariado en una de las numerosas organizaciones que lo coordinan,
Por ejemplo, en Raíz a Derechos se centra en trabajar sobre aquellos factores que condicionan la salud que pueda tener una comunidad. Y en esta línea de especialización, durante los años 90 se fue trabajando cada vez más con proyectos orientados a la seguridad alimentaria de la población, apoyar el desarrollo de las capacidades que puedan tener las comunidades para producir sus propios alimentos y proveerse por sí mismos. Y desde el año 2001 la organización tomó la opción de trabajar todas estas cuestiones desde la consideración de la alimentación como un derecho humano. Tal y como vemos, el problema va más allá, afectando a millones de personas en todo el mundo. La solución sí está en manos de los gobiernos, pero también lo está en las nuestras. Juntos podemos reducir el calentamiento global y así frenar el cambio climático. Pero, ¿estamos realmente concienciados los jóvenes de la realidad? ¿Sabemos lo que está pasando o vivimos en la ignorancia? ¿Son conscientes hoy en día los jóvenes por la televisión u otras plataformas digitales? ¿Son silenciados los grupos activistas o escuchados? El activismo puede ser un movimiento de tipo social, político, económico, ecológico o religioso, que se produce con el fin de lograr un cambio, agrupar a un conjunto de personas que se reúnen para protestar, ya sea en contra de algo o por el contrario, porque se pronuncian a favor de algo. Hoy en día, los jóvenes pasamos una media de 5 horas diarias ante las pantallas. ¿Realmente consiguen llegar a los jóvenes? ¿Son eficaces? En este caso, hemos tenido la oportunidad de hacer algunas preguntas a Eduardo Laplaza García, director de El Escarabajo Verde, programa de referencia en medio ambiente de Televisión Española. Vale. Usted tiene una larga experiencia en el mundo audiovisual. ¿Es este medio el más eficaz para concienciar a la población de problemas como la contaminación o el cambio climático? La televisión es poderosa, porque, claro, tener en cuenta que este es un programa minoritario y va en una cadena minoritaria, como es la 2, una cadena cultural. No tiene unos índices de audiencia enormes que puedan competir con Sálvame Limón, pero ni falta que hace, por otro lado. Pero los índices de audiencia son buenos. Entonces, eso denota un cierto interés por parte de la sociedad. Pues sí y no, en todo caso. Sí, pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente empieza a consumir información pues por medios digitales y por otro tipo de plataformas. Esta es una lucha que tenemos también dentro de Televisión Española para que digitalice y emita a través de plataformas como YouTube o algo así los contenidos medioambientales. De momento están en ello. Pero sí, claro, la televisión sigue siendo, por la potencia que tiene de llegar a las casas de la gente, pues sigue siendo una herramienta poderosa. Hay que hacerlo con cuidado también, en el sentido de no propagar demasiadas ideas sensacionalistas y catastrofistas, que para eso esa es la idea que al final asociamos con televisión, con telediarios, catástrofes y noticias inmediatas. El nuestro es un programa más pausado, más de reflexión y, bueno, sí, es importante, tiene un buen impacto en la sociedad, sí. Los jóvenes actualmente juegan un papel muy importante en la lucha contra el cambio climático. Teniendo en cuenta que uno de sus objetivos es concienciar a la población sobre dicho problema, ¿ha pensado alguna vez en enfocar el programa de manera que llegue a la población más joven? Pues ahí habéis dado en el clavo. Televisión Española Federal tiene un problema. Y tiene el problema de llegar a la gente joven. ¿Cómo lo hacemos? Hoy en día la gente joven no veis la televisión, ¿verdad? Porque no la veis. Seguramente veis los contenidos y lo que os importa lo veis a través del móvil. Tenemos un problema a la hora de llegar a la gente joven. Son programas de reflexión, posiblemente a lo mejor no tengáis el marco, digamos, de pensamiento, todo el marco cultural adecuado todavía para poder entender las cosas que se dicen, y esto seguramente desincentiva un poco el hecho de que podáis ver este programa. Yo de todas maneras os animo a verlo, yo creo que os puede interesar la mayoría de las cosas. Yo creo que tenéis ya suficiente edad como para entender todo lo que se dice allí. ¿Y cómo llegar? Pues deberíais de decírmelo vosotros también. Yo creo que deberíamos de crear plataformas como YouTube o ahora Televisión Española está haciendo un esfuerzo en la digitalización también. Ha creado una plataforma que pretende ser una especie de Netflix, por decirte algo, en el cual los contenidos que hay allí no solo sea lo que se emite por televisión, sino que también haya contenidos extras. Pero sí, tenemos un debate en eso. Cómo llegar a la gente joven es un problema, no solo Televisión Española, sino cualquier televisión o cualquier medio de información en general.
supongo que tendréis a pensar que los contenidos y la manera en que se presenta todo es un tanto viejuno, posiblemente tengáis razón. Así que no lo sé, el debate está allí y ya veremos cómo lo resolvemos, pero igual posiblemente es una cuestión de que aparte de llegar a vuestros móviles y dispositivos digitales, también con el tiempo seréis vosotros los que os vayáis incorporando también poco a poco a esta audiencia, y conforme tengáis mayor bagaje cultural y os profesionalicéis en aquello que hagáis. En fin, no sé si para entonces existirá todavía este programa, pero sí, no sabemos demasiado bien cómo hacerlo. También tuvimos el placer de entrevistar a Irene Rubiera de Ecologistas en Acción para darnos su punto de vista, puesto que ella asistió a la COP26 en Glasgow. La joven Greta Thunberg clasificó la COP26 de un fracaso y una vía de escape para los líderes con el único objetivo de lavar su conciencia. A raíz de estas palabras, miles de manifestaciones se empapelaron en Glasgow contra el bla bla bla. ¿Los líderes hicieron alguna alusión a palabras de Greta? ¿Se tiene en cuenta la voz y opinión de los jóvenes o son ignoradas o silenciadas con falsas promesas? Pues mira, los líderes, mi sensación es que a veces tienen en cuenta la voz de los jóvenes cuando les conviene, y a algunos líderes les conviene más que a otros. Entonces, por ejemplo, Biden hizo referencia a las palabras de Greta en una rueda de prensa que dijo, pero después no hizo absolutamente nada como para dejar de tener ese defecto del bla 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 todo el rato. Entonces, me parece que, mi sensación es que escuchan las palabras de gente como Greta, pero después no hacen nada para arreglarlo. Me parece que Greta tiene una crítica razonable en este aspecto, porque tiene toda la razón, pero me parece que hay países que sí que tienen en cuenta las voces de los jóvenes, y me parece que sí que hay mecanismos como uno de los puntos de presión más importantes de Naciones Unidas es YoungGo, que es el grupo de jóvenes, digamos la red de jóvenes que participan en las negociaciones, donde realmente su voz se escucha y tienen un papel bastante relevante en los plenarios. Pero bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros sobre voces de jóvenes? Bien, hemos podido aprender que nuestro planeta representa un magnífico equilibrio de dimensiones inimaginables, difícilmente cuantificable y extraordinariamente complejo e interrelacionado de tal forma que cualquier alteración puede ser amortiguada y absorbida por el todo. El devenir de miles de años ha configurado este majestuoso equilibrio, dando como resultado unas condiciones donde el ser humano y el resto de especies han podido evolucionar y culminar con éxito el ciclo de la vida. Son incontables los ejemplos que podemos encontrar para entender este enorme equilibrio, aunque el resultado es acumulativo, lo que se traduce en que la suma de todos y cada uno de los infinitos equilibrios más pequeños han dado lugar a esta hermosa esfera en la que se dan las condiciones de vida óptimas. Quizás, como especie más desarrollada, estemos en condiciones de desmenuzar estas interacciones para estudiarlas, conocerlas y sobre todo para ver qué implicaciones puede tener nuestra presencia en este mundo, en el que somos una parte más de un equilibrio que evoluciona, pues como tal se nos presenta inacabado y que sin duda se conforma conforme a multitud de variables. Atendiendo a estas variables, es objeto de este estudio el efecto del cambio climático, seguramente provocado por la irrupción humana y sus actividades en los últimos 150 años. Intentaré arrojar algo de luz sobre las consecuencias claramente irreversibles que afectan al clima y qué posibles soluciones podemos encontrar para evitar que el deterioro haga cada vez más difícil la subsistencia de nuestra especie. Nos encontramos en el año 2022. Acaba de empezar el año y unos minutos después de las campanadas somos capaces de transmitir felicitaciones a cualquier individuo del planeta. Vivimos en una de las llamadas zonas de confort. Me asomo por la ventana y observo la tremenda helada que está cubriendo mi jardín. Pero no me preocupa, dispongo de una caldera que trabaja a pleno rendimiento y que está quemando ingentes cantidades de gas natural. Este dióxido de carbono que emite mi caldera será uno de los responsables del aumento de la temperatura global que conlleva un sinfín de consecuencias nefastas para nuestro planeta. El IPCC estima que si continuamos manteniendo este ritmo de emisión, a finales de este siglo la temperatura planetaria podrá aumentar hasta 1,5 grados. ¿Solo 1,5 grados? ¿Qué efectos puede conllevar una variación tan pequeña?
Quizás parezca que algunas décimas de grado no tienen una importancia relevante. Sin embargo, esta alteración térmica está constatada como una de las más graves alteraciones del enorme equilibrio que representa nuestro planeta. Analicemos con detalle. En primer lugar, se producirá una merma de la masa de los hielos de los polos, vitales para el clima terrestre, y una pérdida fatal de una de las principales reservas de agua dulce del planeta. Algunos, tal vez, se frotarán las manos cuando sus enormes barcos cargados de contenedores puedan surcar el océano Ártico ahorrando la mitad de los costes con respecto al tráfico habitual, de China a Occidente. Sin embargo, la fusión de los polos implicará un aumento del nivel del mar. Atendiendo a las mediciones de los mareómetros, durante los últimos 100 años, el nivel medio global del mar ha subido de 10 a 20 centímetros. ¿Qué ocurrirá con la tierra firme que se encuentra a nivel del mar? Países como Holanda, Bangladesh, Vietnam, Shanghái en China quedarán inevitablemente inundados bajo las aguas. Por otro lado, no olvidemos que la Tierra es un sistema homeostático, es decir, tiene la capacidad de mantener el equilibrio interno dentro del sistema, bloqueando o compensando los cambios con objeto de mantener invariante la estructura del sistema. De esta forma, tratará siempre de equilibrar los desajustes energéticos que se producen. Esto se traducirá en un aumento exponencial de los tifones, huracanes, tormentas tropicales, fenómenos naturales que actúan como válvulas de escape de la energía acumulada en el océano, distribuyéndose geográficamente incluso en lugares donde antes no se manifestaban, en un intento de autorregulación. Hasta mayo no te quites el sayo, o en abril aguas mil. ¿Verdad que os suenan estos refranes? Bueno, pues quizás en algún momento oiremos decir, en julio el diluvio, u otros cambios anormales en el clima. Además, la pérdida de biodiversidad que padeceríamos con el aumento de la temperatura sería irreversible. Sabemos que el 90% del calor que recibimos es absorbido por el agua de los océanos. De hecho, los ecologistas estiman que el 60% de las barreras de coral del mundo se habrán perdido en 2030. Los ciclos de vida de multitud de especies se verán afectados como consecuencia del cambio climático. Cada vez son mayores las alteraciones en las rutas migratorias de las aves, mamíferos, desorientados por la nueva situación. ¿No os sorprende que las cigüeñas de vuestros pueblos decidan pasar el invierno en sus nidos de los campanarios? Los ciclos de vida de los humanos también se están empezando a ver afectados por el cambio climático. Es lo que se conoce como un estatus de refugiado climático. Fijaros lo que nos cuenta José María Medina, cooperante de Enraiza Derechos, una organización sin ánimo de lucro que trabaja por un mundo sin hambre, sin pobreza, sostenible y sin igualdad. Climático. Es real que hay regiones del mundo donde el impacto del cambio climático es tal que llega un momento en que se hace imposible la vida. O sea, que no es posible sobrevivir, que las comunidades rurales que se dedicaban a agricultura de subsistencia se encuentran con que ya no es viable seguir produciendo su comida y tienen que marcharse de allí y tienen que emigrar. Y entonces que alguno de esta gente abandone sus países porque no encuentran en su país las posibilidades de supervivencia y tengan que acudir a un refugio, a solicitar refugio, podría ser el motivo de considerar una figura de refugiado climático, ¿no? Asimismo, la ONU estima que cada año el mundo pierde 24.000 millones de toneladas de suelo fértil, por lo que se produciría una merma de la obtención de la energía para alimentar a una población descontrolada y en continuo crecimiento. Desertificación, erosión, ¿no suenan estos términos? El aumento de la temperatura va a provocar un descenso de la disponibilidad del agua, que incide gravemente en la alimentación. Por ejemplo, la mayor sequía de los últimos 40 años en Madagascar ha llevado a que cerca de 5,5 millones de personas padezcan malnutrición severa. Acción contra el Hambre denuncia, paradójicamente, que los países que menos contribuyen al cambio climático son los que más están sufriendo y sufrirán las consecuencias del mismo. De hecho, se estima que la mitad más pobre del planeta es responsable de solo el 10% de las emisiones de carbono. Desafortunadamente, los impactos del cambio climático tienen consecuencias diferentes para las mujeres y las niñas. Se empieza a hablar ya de un fenómeno de feminización del hambre. Según nos comenta José María Medina, hay un fenómeno de feminización del hambre y esto se produce por diversas razones, pero una de ellas es porque hay patrones culturales en determinados contextos en los cuales cuando hay carencia de alimentos se le da prioridad en la alimentación dentro de la familia a los hombres, después a los niños y la última que comen son las mujeres y por tanto tienen más peligro
de padecer hambre. Además, según explica la meteoróloga Mónica López, actualmente ya se considera que las mujeres y las niñas son las que suelen estar encargadas de ir a buscar agua potable. De hecho, se calcula que en 7 de cada 10 países empobrecidos del África subsahariana y de Asia son las mujeres las encargadas de ir a buscar agua potable. También las mujeres tienen un papel muy importante en la agricultura y la ganadería, es decir, en la producción de alimentos. Son una parte significativa de la población activa y, sin embargo, resulta que apenas tienen propiedad de las tierras. Solo un 20% de los propietarios de tierras en el mundo son mujeres, lo que limita enormemente sus posibilidades de desarrollo. Afortunadamente, el género constituye un tema a tratar de manera transversal en todas las COP. Precisamente es uno de los objetivos que defiende la Agenda 2030. Los problemas respiratorios de una gran parte de la población son otra de las consecuencias más directas del cambio climático. Si este incremento de las emisiones no se frena, afectará la calidad del aire de todas las personas, haciendo imposible vivir en zonas donde no se produce la ventilación adecuada. Esto conlleva restricciones a la movilidad en las grandes urbes, pero no resolverá el problema de raíz, pues la acumulación de estos gases en la atmósfera empeorará la calidad general, sin que los mecanismos de regeneración del propio planeta tengan tiempo de actuar. ¿Conocéis el smog fotoquímico? Bueno, pues sería otra de las bondades que nos dejan gases como el ozono cuando se les deja actuar a nivel del suelo. ¿Y por qué no hablar de la aparición de ciertas enfermedades? Malaria, cólera, dengue u otras enfermedades que están olvidadas en países desarrollados y en zonas que tradicionalmente han sido más frías. Asimismo, el calor hace que aumenten las enfermedades cardiovasculares y que aparezcan muchos más problemas respiratorios como alergias o asma, y lógicamente problemas derivados directamente de la contaminación. Evidentemente, son muchos los temas de actualidad que nos ocupan. Son muchas las preocupaciones que actualmente tiene la humanidad. Pandemias, paro, futuro profesional. No obstante, creo que si nos ponemos a pensar en detalle a lo largo de estos minutos de exposición, podríamos aproximarnos a buscar soluciones y conseguir un planeta lo suficientemente habitable. No solo para nosotros, sino para nuestras generaciones futuras, que seguramente lo agradecerán. Ante este panorama tan sombrío, es el momento de tomar decisiones. Quizás competa esta misión a nuestros políticos y líderes, pero desafortunadamente y a través de las diferentes cumbres que sobre el clima se han celebrado, no han dejado de demostrar la falta total de empatía de un problema de toda la humanidad, y sencillamente no han estado a la altura que se esperaba de ellos. Quizás nosotros, la juventud, tengamos ese poder, ese impulso. Somos la generación que más espera de nosotros y en la que nuestros descendientes depositan su confianza necesaria para resolver los complicados problemas a los que nos enfrentamos. ¿Y qué necesitamos para alcanzar ese impulso? Un primer estadio para lograr esa implicación social es divulgar y facilitar el acceso a una información clara sobre el cambio climático, sus causas, consecuencias, alternativas, que permitan a la sociedad comprometerse en la acción, como estamos intentando hacer en este documental. En segundo lugar, conviene acometer a la mayor brevedad múltiples fórmulas innovadoras, entre otras muchas, que la tecnología me proporciona y que paso a resumir. Sí, con mayúsculas, a la reducción en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y cómo vamos a lograr ese objetivo? Os estaréis preguntando. Podríamos empezar con una prohibición total y absoluta de la quema de carbón y del petróleo. En Europa parece que no será complicado. Tenemos tecnología y recursos para una transición más ecológica. El problema lo tendremos en el resto de países en vía de desarrollo y en potencias como China y la India, donde será algo más ardua la transición. Por eso, deberíamos entender como consumidores que no estamos dispuestos a comprar artículos que hayan sido obtenidos utilizando estas energías. Sería sencillo arbitrar un estándar de calidad ambiental de manera que todos los productos que se desarrollen de una forma energéticamente sostenible sean los que al final lleguen a los consumidores. Según explica el periódico Investigación y Ciencia, la industria automovilística, que está en una grave crisis, tiene que ser reducida y reorientada, y los puestos de trabajo deben dedicarse a industrias alternativas que generen los recursos renovables necesarios para la transición. Además, ya no basta con dejar el coche en casa y usar el transporte público. Qué bonito es ver esas moles de más de 25 toneladas desplazándose sin ningún pasajero. Tenemos tecnología suficiente para que los medios de transporte público se muevan atendiendo a la demanda de los usuarios. Qué fácil sería el desarrollo de aplicaciones móviles donde demandáramos el servicio de bus, tren o taxi plenamente ocupado. Estos medios se pondrían en circulación cuando se garantizara un número de viajeros sostenible. ¿Qué pensáis? Debemos de incentivar el uso de tecnologías limpias y saludables cardiovascularmente, como el uso de bicicletas, en ciudades donde no existen grandes desniveles. Si analizamos las 15 ciudades más populosas de España, podemos observar que perfectamente en todas ellas se podrían hacer los trayectos en bicicleta.
En cuanto a las motorizaciones, deberíamos prohibir y no permitir que circulen vehículos con potencias desorbitadas cuando las limitaciones de velocidad de las carreteras son las que son. En este sentido, hay que motivar a los usuarios de vehículos más contaminantes, principalmente motores diésel fabricados antes del 2012 sin etiqueta medioambiental, a la retirada de estos vehículos con las subvenciones y ayudas necesarias para que puedan adquirir vehículos más ecológicos. ¿Qué creéis? ¿Y qué opinión tenéis acerca del cambio de modelo productivo que estamos viviendo? Hoy en día tenemos empresas que son capaces de poner cualquier paquete en menos de 24 horas en casa. Es aberrante desde un punto de vista energético que un reparto utilizando una furgoneta de 3.000 kilos se mueva hasta mi domicilio para traerme un objeto como si la vida se fuera en ello. Quizás estamos demasiado acelerados. En este sentido hay que eliminar las entregas a domicilio de la paquetería y centralizar todas las recogidas en puntos distribuidos por la ciudad. No solo hay que penalizar los consumos excesivos de energía, ya se hace con el consumo de agua, hay que convencer con la palabra. Tendremos que hacer un uso responsable de la calefacción y del aire acondicionado. Tenemos que entender que si ponemos la calefacción, no debemos pasearnos en bañador mientras la usamos. Dentro de las tecnologías calefactoras hay mucho camino por recorrer y la tecnología tendrá que ir dando respuesta. ¿Por qué no optar por paneles fototérmicos, sistemas centralizados de calefacción, grandes cristaleras que favorezcan el efecto invernadero en las viviendas? Por no hablar de aislar adecuadamente las viviendas, tanto en invierno como en verano. Otra medida en la que conviene detenerse es el consumo de carne. El sistema alimentario en su conjunto genera más de 1/3 de todas las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Fijaros lo que nos comenta José María Medina. Pero la buena noticia frente a esta realidad es que el sistema alimentario, si se adoptaran una serie de medidas, tanto sobre la producción de alimentos como sobre el tipo de consumo de alimentos que tenemos, tendríamos capacidad para reducir más del 60% de las emisiones. Y os pongo un par de ejemplos para que nos hagamos una idea. Un 20% de la población mundial somos grandes consumidores de carne de rumiante. Si ese 20% de la población mundial que consumimos demasiada carne de rumiante redujéramos el consumo un 40%, podríamos reducir a nivel mundial 5 gigatoneladas equivalentes de CO2. 5 gigatoneladas es una brutalidad. 5 gigatoneladas ahora mismo sería probablemente el 10% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Simplemente con que ese porcentaje de la población mundial asuma un consumo más racional y más saludable de carne. Además, según afirma el documental Cowspiracy, el secreto de la sustentabilidad, si cada habitante de Estados Unidos dejara de consumir pollo al menos un día a la semana, la reducción de dióxido de carbono sería igual a retirar 500.000 de coches de la carretera. Y volviendo a las aplicaciones antes comentadas con el tema de la movilidad, ¿qué pasaría si redujéramos el desperdicio alimentario? Los datos apuntan a que podríamos conseguir una reducción de 3 gigatoneladas equivalentes de CO2. ¿Reconocéis este logo? Too Good To Go es una app que precisamente lucha por esta lacra, intermediando entre restaurantes y consumidores para combatir el desperdicio de alimentos. ¿Recordáis esa conocida regla de las 3 R's que trabajábamos en la escuela? Hoy en día las tenemos bastante interiorizadas, al menos en sociedades desarrolladas como la nuestra. Ese ejemplo debe cundir en economías emergentes. Para ello tenemos que ayudarles económica y financieramente. Convendría utilizar o acuñar el término de las 4 R's, es decir, a las 3 conocidas deberíamos añadirle la R de repetir o de reincidir o de reiterar en todo lo anterior. Algo se va haciendo y desde el año pasado y en lo que es en la zona europea se ha prohibido la fabricación de objetos de plástico de usar y tirar, pajitas y otros elementos. Al menos son pasos, pero sin duda insuficientes. Quizás sea el momento de abrir el debate del modelo económico que tenemos, que queremos, o mejor dicho, que es sostenible medioambientalmente. Este modelo, desigual y desproporcionado, genera una falsa riqueza y una sensación de confort a una parte de la población y olvida su suerte a la base de la pirámide que trata de vivir con lo justo. ¿Es esto equitativo? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestro malentendido confort energético? Seguramente no. ¿Ha empezado la cuenta atrás para hacer del planeta un lugar donde no podamos vivir? Seguramente sí. A pesar de ello, creo que ha llegado el momento de actuar. Nos compete a nuestra generación decir: hasta aquí hemos llegado. No podemos depender de cumbres climáticas que, como hemos visto, se quedan en documentos de buenas intenciones sin un compromiso firme de reducción de emisiones. Necesitamos sacar la Greta Thunberg que todos y cada uno de nosotros llevamos dentro. La mecha está encendida.
En vuestra mano está el cambio de modelo, cambio de vida, social, económico, interpersonal, solidario, que haga sostenible nuestras necesidades energéticas con las que este precioso, único y antiguo planeta está dispuesto a seguir dándonos. No perdamos nuestra única oportunidad. Muchísimas gracias.